¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista y a un nuevo capítulo de Sobrenatural. El asunto que vamos a poner hoy sobre la mesa comienza de una manera trágica porque el protagonista tiene un accidente de tráfico. Pero lo que en principio era un asunto evidentemente triste, desagradable, al final tiene como resultado también el vivir una experiencia extraña que a esta persona, a nuestro invitado, al que tenemos con nosotros ya, le sirvió para reafirmarse en algo que venía investigando desde mucho tiempo atrás. Él es el doctor Miguel Ángel Pertierra, director y presentador del programa La Rueda del Misterio. Miguel Ángel, bienvenido al canal Poe el Alquimista. José Manuel, me alegro mucho de estar aquí contigo. Ahora en otro medio completamente distinto. Hemos estado en radio, hemos compartido radio, hemos estado en muchos lugares y la verdad, encantado de compartir con tus vídeos oyentes, si se pueden llamar así, pues el alquimista. Pues es un placer tenerte con nosotros porque la verdad hemos, como tú bien dices, compartido muchos momentos de radio, nos has contado muchas historias de tus investigaciones en el campo de lo que sería la ECM, esa experiencia cercana a la muerte, pero de todas ellas la que más me ha impresionado ha sido aquella que tú personalmente has vivido y es la que hoy vamos a traer a Sobrenatural. Cuéntanos un poquito, vamos a empezar si te parece, por ese momento del accidente, o sea, ¿cómo se produce? Pues yo quiero que los televidentes vayan a un verano de 2007, 25 de julio exactamente, 3 menos cuarto aproximadamente de la tarde. Yo voy en una moto justo, en una moto, bueno, de estas que aparecen en muchas películas americanas, y voy pues ya dirección a mi domicilio, evidentemente pensando en que en 2 días me iba de vacaciones, y en un momento determinado un coche salta a una mediana, y bueno, el que tiene de perder es, como siempre, el que va en moto. A partir de ahí, pues el impacto contra el suelo, podéis imaginaros, bueno, vienen policías locales, viene ambulancia y me desplaza al hospital donde yo trabajaba en aquel momento, que está a unos 4 kilómetros y algo. Es todo bajar una avenida, no tiene más recoveco que bajar la avenida, y cuando estoy llegando pues, prácticamente a la puerta de urgencia, como bueno, cualquier accidentado de tráfico, como ellos dicen, un tráfico, pues me pasa en el área de observación. El área de observación es el lugar donde los pacientes pues, pueden estar en un estado más o menos crítico, pueden estar más o menos grave, y lo que se hace es valorarlo. Pues entrando en ese lugar, con puertas, imaginaros, puertas metálicas, con unos ventanucos que tienen de cristal esmerilado, unas luces superiores, unos techos de 4 o 5 metros, para aquellos que conozcan pues la urgencia hospitalaria, pues prácticamente igual que en cualquier otro lugar. Pues a partir de ahí me empiezo a encontrar realmente mal, empiezo a estar, si no nublado, sí un poco trastornado, y en un momento determinado, cuando me están tomando la presión arterial, hay médicos, enfermeras, auxiliares, pues haciendo lo que se hace con cualquier, y como yo he hecho muchas veces con cualquier paciente accidentado, pues veo que la tensión arterial pues se está desplomando, y un aparato que se llama pulsosímetro, que va, bueno, en cualquier parte del dedo. El sonido, que en un hospital ayuda mucho a tanto al médico como al enfermero como al personal sanitario a saber cómo está la oxigenación se va desplegando. A partir de ahí empieza lo que yo no he tenido explicación y sigo sin tener explicación. Yo me veo desde la parte superior, imaginaros como el que ve un teatro, lo único que el cuerpo físico, que donde yo veía era mi cuerpo. Realmente ahí quizás perdí el miedo, la preocupación que tenía mientras pues me trasladaba al hospital, pues puesto que tenía muchísimo dolor, un dolor abdominal muy fuerte, brazo, espalda, como ocurre en cualquier politraumatizado. Y a partir de ahí, como ya digo, empecé a verme desde arriba, y cuando pasa unos segundos, bueno, veo que entra una serie de personas por esa puerta, doble puerta, abatible, que después tuve la ocasión de comprobar y ver que habían ocurrido de verdad, y que en un momento determinado esas personas, cuando llegan, pues ven que soy yo el que está en la camilla. Algunos salen impresionados y otros directamente lo saca uno de los médicos, que después, como digo, esta historia la pude corroborar. Después de estos momentos, no puedo decirte cuánto fue, me veo trasladándome pues como el que va en un túnel, sin sensación de viento, sin sensación de que vaya
solamente el desplazamiento, sin sentir otra sensación de gravedad ni nada, con unos elementos circulares girando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y a partir de ahí entro en un lugar con una especie de neblina anaranjada, azulada. Yo lo que me llamó más la atención, José Manuel, y me gustaría transmitirle a tu video oyente o televidente, la paz, tranquilidad, el bienestar que me encontraba ahí. Vi pasar figuras antropomorfas, yo siempre lo recuerdo como en la película de Amenábar, cuando Nicole Kidman ve al marido que se va acercando en la película de Los Otros, que no había dicho el nombre, pues en vez de en gris, en colores anaranjado y azulado. Como digo, paz, bienestar, tranquilidad. Y a partir de ahí, código como el que mete en una lata algo a presión, y de nuevo el dolor, el malestar, todas las sensaciones que curiosamente en el lugar ese de neblina y también cuando estuve flotando y cuando pasaba por el túnel no tenía, había desaparecido, ojo, sin poner ningún tipo de medicación analgésica, que yo eso es una de las cosas que me llama también la atención, sin poner ningún tipo de medicación analgésica, que tampoco hace o que indica que tampoco lo que viví tampoco era una alucinación medicamentosa. Como digo, entré ahí y ya empezó de nuevo la historia real, pues que como esta que estamos viviendo ahora mismo. Y ese salto, Miguel Ángel, de estar consciente, me imagino que sobre esa camilla, y de pronto pasar a ese presunto otro lado, ¿se percibía bien? Porque tú me comentabas que estuviste consciente durante todo el rato y de pronto ya te vistes en el otro lado, ¿no? Sí, bueno, es la sensación de separación, yo siempre la digo, y no lo he comentado por la brevedad, tampoco porque esto puede uno empezar a recordar detalles, pero es como cuando un velcro se separa de la ropa, una cosa así es como yo notaba, o como un celofán, otras veces lo he comentado, algo así, como algo que se separa de otro elemento sin romper ninguno de los dos, y te vas separando, y a partir de ahí tú notas esa separación y de pronto te ves arriba. Son como saltos temporospaciales también. Y en el caso del regreso, más allá de esa sensación de dolor que regresa a ti, porque ya se supone que estás en el cuerpo, ¿también hay algún tipo de sensación extraña de sonido, como ese celofán que tú hablas, o ese velcro, o fue diferente? A mí me recuerda cuando un embutido, y yo que ya tengo unas cuantas quintas, antiguamente los embutidos se metían en lata, las mortadelas sobre todo, y iban enlatados en unos envases metálicos. Pues como si a ti te meten en un envase metálico a presión, como si cuando algo cae desde un lugar y lo mete a presión en un sitio, esa sensación de presión, de volver otra vez a ajustarse a un cuerpo físico. Es curioso porque esa misma descripción es la que aparece, por ejemplo, en muchos libros de Lobsang Rampa, en los que se habla de los viajes astrales y cómo cuando una persona se ha acostumbrado a estar en ese otro lado, en ese mundo astral, cuando regresa al cuerpo se siente incómodo porque es como si estuviera envuelto por una materia que ya es como si no te perteneciera, ¿no? Me parece curioso. Pero vamos a situarnos, Miguel Ángel, en ese momento en el que ya regresas, vamos a decirlo así, entre comillas, regresas a tu cuerpo, notas esa sensación de dolor, vuelves a ser consciente, y a partir de qué momento lo comentas con tus compañeros para tú ser consciente de si aquello que has visto es real o no. Bueno, curiosamente, como tú bien dices, vuelve a tu momento de realidad, vuelve a ser, si fuésemos médicos, diríamos, hablando del término médico, vuelve otra vez a ser consciente, a un grado de conciencia normal, ya no estaba ni nubilado. Además fue muy raro porque realmente fue como un despertar súbito. Fue como un despertar súbito donde te encuentras, pues bueno, como Dios te trajo al mundo, lleno de cables, lleno de suero, lleno de aparatos de tensión, de todo tipo. Bueno, realmente te impresiona como enfermo que nunca lo había vivido. Claro, cuando te ocurre una cosa de esta, y fíjate que yo lo había investigado anteriormente, yo por lo menos en mi caso, pues poco menos pudo que hacer que callarme y empezar a investigar, irme a mi historia clínica, ver si había podido ser por una medicación, ir a preguntar a esas personas que entraron, a esas dos personas que entraron en un momento determinado a la habitación y que yo estaba en estado de inconsciencia. Pensemos que duró unos 15 minutos aproximadamente, según yo he podido pues ver en mi propia historia clínica, unos 15 minutos de inconsciencia donde en un momento determinado se valoró incluso la intubación, como ocurre en los pacientes de UCI, por la pérdida de conciencia, pero bueno, en un principio lo desestimaron
Y como digo, yo en esa pérdida de conciencia pude comprobar que esas dos personas entraron, una de ellas la sacaron hacia afuera, la otra se salió voluntariamente, pude yo, como digo, pero no fue hasta los 9 o 10 meses cuando no tuve el valor ni a mi entorno más cercano de comentarlo. Eso es curioso porque yo pensaba, bueno, y lo había escuchado anteriormente, cuando una persona, un paciente que había tenido, te contaba una experiencia cercana a la muerte, yo decía, bueno, ¿cómo es posible pues que no vaya y lo divulgue y vaya a tus seres más cercanos y diga, me ha ocurrido esto? Pues curiosamente, muchos me decían que no, que pasaban meses, incluso me entrevistaba y me he entrevistado con personas, incluso personas de las telecomunicaciones, que han pasado 25 años. Curiosamente, dos realizadores de televisión, 25 años entre que le ocurrió y han sido capaces de contarlo. Fijaros el efecto impactante que puede tener este proceso. ¿Y por qué ocurre ese recelo a la hora de contar estas historias? Tú que, por ejemplo, lo has vivido en carne propia, después de haber estado mucho tiempo investigándolo, ¿por qué crees que existe esa sensación de pudor ante contar una experiencia de este tipo cuando no existe, por ejemplo, en otros palos del misterio? La persona que ha vivido un fenómeno paranormal, que ha visto un fantasma. En cambio, esto parece que es como algo más íntimo, da más pudor al testigo, ¿verdad? Muy bien lo has dicho. Yo creo que es algo mucho más íntimo. Y en un momento determinado no creo que sea ni por miedo al ridículo, ni por miedo al que dirán. Yo por lo menos en mi caso no, sino porque quería saber si era fruto de mi imaginación. Realmente, bueno, a pesar de haber investigado casos que no se pueden asociar a fruto de la imaginación, ni mucho menos, cuando te pasa a ti, y yo siempre lo digo, el momento que tú te levantas por la mañana, lo último que piensas es que va a tener una experiencia cercana a la muerte. Yo en esos momentos que tuve el accidente pensaba pues, que me iba de vacaciones dentro de una serie de días, pensaba lo que tenía que hacer durante esos días, y bueno, iba a una condición normal como cualquier otra persona. Como digo, es ese quiero comprobar si lo que me ha ocurrido es verdad y quiero intentar buscar explicaciones que también. Cuando compruebo que lo que ha ocurrido no es fruto de mi situación, no es fruto de mi estado general, no es fruto, evidentemente, no había tomado ningún tóxico, ni alcohol, ni nada, porque no tomo, evidentemente no podía ser fruto tampoco de eso. No era fruto tampoco de la pérdida de oxígeno cerebral durante tiempo, ni del aumento de anhídrido carbónico durante tiempo, o sea que tampoco era un efecto metabólico. Y cuando ya por último compruebo que esas dos personas han entrado y han salido, si yo tener conciencia física de ello, ya entonces me empiezo a plantear el contarlo. Siempre con el pudor, y es curioso porque hay muchas personas, me lo quedo para mí o se lo cuento a los demás. Y ya digo que yo lo había estado investigando y he seguido investigando y sigo investigándolo, pero es curioso como es algo, como tú hubieras dicho, muy íntimo, muy personal y que muchas veces, y estoy seguro que muchos de tus televidentes lo habrán pasado y no se lo han contado absolutamente a nadie. Como bien comentas, Miguel Ángel, tú ya habías investigado este tipo de situaciones, además aprovechando tu condición de médico, tu cercanía con pacientes que supongo que en diferentes momentos te habrían contado, ¿no? Esas experiencias, pero a raíz de este suceso, de alguna manera te sentiste todavía más intrigado para continuar investigando, porque luego publicaste tiempo después, en 2004, si no me equivoco, el libro La Última Puerta, experiencias cercanas a la muerte, con la editorial Anaya, pero ese accidente supuso también un antes y un después a la hora de intentar rebuscar más casos similares. Efectivamente. Comentarte simplemente que el libro se publicó en 2014, simplemente un número avelado, pero no tiene mayor importancia. Evidentemente, es como le explicaría a un ciego un color, a una persona que no huele un olor, a un sordo un sonido. Pues cuando alguien te explica lo que una experiencia cercana a la muerte, tú la puedes adornar con palabras, pero jamás puede sentirlo como cuando una persona, pues lo hemos vivido, cuando una persona lo vive, cuando tú tienes una experiencia, cuando tú ves un color, tú dices esto es rojo, esto es morado, esto es azul, esto es verde, y tú lo ves. Pero ¿cómo lo defines? ¿Cómo define el olor a vainilla o a lavanda o a rosa o cualquier otro olor? Es prácticamente imposible, por mucho que tú quieras definirlo con palabras. Pues en la experiencia cercana a la muerte ocurre algo muy parecido. Mira que había habido y han seguido habiendo, y me imagino que seguirán habiendo muchas personas porque te cuentan su experiencia, pero contamos con estas palabras, con nuestra limitación de vocabulario, las sensaciones, los lugares, la experiencia es prácticamente irrepetible. Y por mucho uno que quiera aprenderlo con H y sin H, es prácticamente imposible el tenerlo. Yo creo que a partir de ahí me dio ese empujón para seguir todavía investigando más.
Y aparte de ese empujón, como tú dices, para seguir indagando, para buscar nuevos casos, a nivel personal, ¿te cambió de alguna manera esa experiencia? Sí, evidentemente. El efecto de trascendencia, el efecto personal, yo creo que a mí y como a cualquier otra persona, le revierte o le hace un giro. Muchas veces 180 grados, la persona es totalmente distinta. Yo el otro día lo comentaba con otro profesional de otro tipo que a él le había cambiado. Incluso hay personas que dicen que no le ha cambiado nada y cuando hablas con ellos, no hace mucho, un año o así, hablaba con alguien y me decía, no, no, a mí no me ha cambiado. Y yo le decía, mira, cuéntame cómo era antes, cómo eres ahora. Dice, totalmente distinto. Entonces, evidentemente, dice, sí, sí, entonces, por ahí sí hay que decir, evidentemente te cambia. Tiene un giro, los valores los cambia también, sobre todo, el sistema de valores, el nivel, tú muchas veces pones los materiales lo primero, pones una serie de valores lo primero, y te das cuenta que a lo mejor, como dice Fito, yo lo repito muchas veces, lo urgente no es lo más importante. Muchas veces lo importante son otras cosas más etéricas y menos materiales. Y una última cuestión, Miguel Ángel. Hay científicos, hay médicos que opinan que todo este tipo de experiencias tienen una explicación, vamos a decir, científica, hablan de esa luz al final del túnel o la sensación de ver algo blanco, pero claro, tú eres médico, por lo tanto, estás bien preparado en ese tipo de materias, pero además has vivido una experiencia que va más allá de un simple puntito de luz a lo lejos o de ver algo blanco. Ese tipo de experiencias, tal y como tú la has vivido y como la han vivido otras personas, ¿se puede descartar cualquier tipo de explicación normal o lógica o racional? Pues muy buena pregunta, porque yo siempre, y de hecho una de las causas que quise descartar es la causa metabólica, la causa física, la causa medicamentosa, los tóxicos medicamentosos que producen algunos de ellos, alucinaciones similares. La falta de oxígeno produce dilatación pupilar y produce un efecto túnel con una luz al fondo. Curiosamente en mi túnel, como le ocurre a muchas personas, no tenía una luz al fondo, por lo cual ya empieza a preguntarte qué ocurre ahí. Muchos elementos bueno, por ejemplo, hay una doctora, la doctora Blackmore, que es muy defensora de que la experiencia cercana a la muerte es algo físico y algo que se puede explicar. Realmente en muchísimas experiencias yo lo he podido investigar y otros muchos autores lo han podido investigar y en un momento determinado esa experiencia no tiene nada que ver. Incluso te dan una serie de datos que son imposibles de explicar desde el punto de vista científico. Yo creo que, evidentemente, como científico, lo primero que tiene que hacer uno es intentar descartar, y yo en muchos casos he descartado, porque ahí ya digo, hay medicamentos muy conocidos por ejemplo, por los músicos que han fallecido por culpa o por responsabilidad de ellos, no quiero decir más nombres, pero yo creo que a todos se nos viene al menos un par de ellos, pues producen ese tipo de efectos alucinatorios. En los pacientes que tienen problemas pulmonares pueden tener ese tipo de alucinaciones. Los pacientes que en un momento determinado tienen una deprivación de oxígeno, o sea, se quedan sin oxígeno, aparte de la hidratación pupilar y esa pérdida de oxígeno hace que las neuronas puedan producir efectos a nivel temporal y occipital que producen efectos similares. Todos conocemos ese famoso casco de Dios que te lo pone en el nivel temporal y te puede realizar una experiencia cercana a la muerte o algo parecido. Pero como digo, es algo parecido, no es similar. Hay una serie de datos, no solamente en mi caso, sino en otros muchísimos casos que he podido recoger, que por ahora son inexplicados. Podríamos decir inexplicable, pero a mí me gusta más decir inexplicado porque ahora no tenemos explicación, pero a lo mejor dentro de 100, 200, 300 o 20 años o 5 años, ojalá fuese totalmente explicado. Bueno, Miguel Ángel, te agradezco que hayas estado con nosotros en Sobrenatural y aunque esa experiencia que nos has contado tiene ese inicio trágico, sí nos alegramos de que en cierto modo te cambiara la vida, te hiciera sumergirte más de lleno todavía en el mundo del misterio, porque eso nos permite disfrutar de tu trabajo en radio, en televisión y por supuesto de libros, porque hay por ahí libros que van a salir en un futuro, como me confiaste hace poquito. Así que muchísimas gracias por haber estado en el canal Poe, el Alquimista, y en Sobrenatural, y te mando desde aquí un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Un saludo a todos tus televidentes y bueno, y espero que dentro de muy poquito, aquí o en otro medio donde sea, nos volvamos a ver. Un fuerte abrazo. Y nosotros volvemos dentro de poco en el canal Poe el Alquimista. Un saludo, amigos. Adiós. Bye bye.